Buenas, el día de hoy vamos a ver un tema determinado patrones de mancha de sangre. Mi nombre es el doctor Ariel Quiroga Rojas y voy a hacer este trabajo práctico para la maestría de ciencias forenses. Dentro de lo que es los patrones de manchas de sangre, debemos saber algo, que la sangre es una fuente de ADN y que en un hecho o una escena de crimen vamos a encontrar sangre depositada en alguna superficie. Cuando la mancha de sangre se expone al medio ambiente y entra en contacto con alguna superficie, nos va a dejar algún tipo de patrón. Como vemos nosotros ahí, vamos a ver diferentes tipos de patrones que vamos a estudiarlos ahora. Hay algo claro que debemos saber, que estos patrones son utilizados para reconstruir eventos pasados. Son evidencias físicas y además de eso debemos saber algo básico, que es la física de la sangre. Para recordatorio, la sangre tiene una viscosidad 3 veces mayor que el agua, por lo cual no se deforma al caer en un ángulo de 90 grados y se mantiene su forma esférica, pero si cambia el ángulo o aumenta de tamaño, sí va a cambiar la forma. La viscosidad depende mucho de lo que es el hematocrito y además de eso va a ser variable las manchas o las superficies de sangre en relación a personas que tengan, por ejemplo, una policitemia o una anemia. Ingresando al tema, vamos a ver que los patrones de mancha de sangre se dividen en tres grupos básicos. Primero tenemos lo que son las manchas pasivas, luego las salpicaduras y luego las manchas modificadas. Cada una de estas vamos a ir desglosándola debido a sus características. Tenemos dentro de las primeras las manchas pasivas, que son las manchas en gota. Estas manchas en gota, como vamos a ver ahorita, lo primero que debemos determinar ante cualquier mancha de sangre o gota de sangre es la morfología. Y lo que se debe hacer es determinar por medio de una fotografía. Esta fotografía debe ser perpendicular a la mancha de sangre para no deformarla así la forma, ¿no? Ahora vamos a ver que estas manchas de gotas pueden ser estáticas o dinámicas. Dentro de las que vamos a mostrar ahora tenemos las estáticas. Las estáticas podemos tener aquellas con un borde levemente regular. Luego tenemos las que son con bordes irregulares y además de eso, ya como vemos acá, lo que indica la flechita, voy a ponerle un puntero. Como indica aquí el puntero, tenemos estas de acá que son las zonas, las estrías, los festones. Prácticamente los bordes son irregulares, entonces presentan estrías. La zona central ya es denominada como matriz. Luego de esto tenemos otro tipo de manchas o gotas estáticas, que estas ya son circulares y con salpicaduras, que son que sus estrías, sus fenestones son más diminutos y son de menor tamaño. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos tres diferentes manchas de gota estáticas a 90 grados. ¿Por qué digo 90 grados? Porque mantiene lo que es la forma circunferencial. ¿Cuándo cambia la forma circunferencial? Cuando es una mancha o un patrón dinámico, cuando el ángulo se reduce, es un ángulo agudo. La primera imagen que vemos acá es una imagen de una mancha de gota estática circular, que de más o menos de una caída de 30 centímetros en un ángulo de 90 grados. La segunda imagen de igual forma, que es de más o menos entre 30 centímetros a 100 centímetros a 90 grados. Y la última es una gota de sangre de caída de más de 100 centímetros al igual de 90 grados. Entonces aquí la variable prácticamente es la altura, ¿no? Que me define como una mancha de gota estática va a cambiar su circunferencia. Luego de eso tenemos lo que son el profesor Carlos Gutiérrez, un médico forense chileno que actualmente radica en los Estados Unidos, hizo un estudio de los patrones de manchas de sangre. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una mancha de sangre con borde prácticamente regular, ¿no? A 90 grados y que él determinó en una superficie de papel a 30 centímetros de distancia. Y más o menos lo que se trata de medir acá es el diámetro. El diámetro más o menos de 15 a 16 milímetros según lo que se ve en la escuadra de medida, ¿no? Ahí confirmamos. Eso, como les decía, 90 grados y a una altura de 30 centímetros. La siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos otra mancha de gota estática,
ya con los bordes más irregulares, y además de eso podemos apreciar los fenestones o esas manchas satélites que están alrededor de la circunferencia, y esto me determina prácticamente de que ha sido en una altura de mayor tamaño, más o menos alrededor de 65 centímetros. Y mientras más alto es, va a ir aumentando lo que es el diámetro, como vemos ahí, de 18 a 19 milímetros. Por último, tenemos otro estudio, igual del mismo profesor, Carlos Gutiérrez, en el que se ve una imagen detallada de una mancha igual a 90 grados con una distancia de 1 metro más o menos, y los fenestones y las manchas satélites son ya prácticamente diminutos y la circunferencia ya es mayor, más o menos entre 20 y 22 milímetros. Con esto queda claro que a mayor altura va a haber mayor deformidad de los bordes, los fenestones o las manchas satélites van a hacerse más diminutas y las gotas van a aumentar de diámetro. Esto en relación a la mancha de gota estática. En relación a la mancha de gota dinámica, como nosotros vemos acá, vamos a tener una zona, por así decirlo, una zona cefálica y una zona caudal. La zona caudal me indica la dirección a la que está yendo la gota de sangre, contraria a la dirección que está yendo la persona. La persona está yendo por aquí, por el puntito rojo, y la gota está yendo por el otro lado, ¿no? Ahora, de tal forma, estas gotas dinámicas se forman de forma elipsoidea por el hecho de que hay una disminución del ángulo. Decíamos nosotros que las estáticas se manejan en un ángulo de 90 grados y las dinámicas, mientras más agudo sea, quiere decir mientras más reduzca, se va a hacer más elipsoidea y se va a aumentar la longitud y va a disminuir la anchura. Dentro de las gotas dinámicas tenemos los famosos rastros de gotas. Hay personas que pueden estar caminando con una herida y esta produce las manchas de sangre y estas manchas de sangre van a verse de forma elipsoidea. Aquí ingresamos a lo que es prácticamente la parte inicial de lo que es la mancha de sangre. Debemos saber que cuando una persona está a muy poca altura y existe algo de inclinación, la mancha de sangre se va a tornar elipsoidea. De tal forma, cuanto menor sea el ángulo de impacto, mayor será el alargamiento de mancha de sangre, como lo había mencionado. Las estrías y los fenestones indican la dirección y el movimiento. Veamos la siguiente imagen. Tenemos una tenemos una gota de sangre. Dijimos que la gota de sangre se mantiene esférica en el ambiente físico debido a su viscosidad que mantiene por la cantidad de hematocrito o el porcentaje de hematocrito. En el hombre más o menos de unos 42% y en la mujer de 38%, ¿no? Si nosotros tenemos una gota de sangre y esta gota de sangre está cayendo a la superficie en un ángulo, vamos a ver que se va a deformar y va a formar una forma elipsoidea. De tal forma que, como vemos el patrón DB, la longitud se alarga y el patrón AC, que es la anchura, va a ir disminuyendo. Ahora, ¿qué es lo interesante que debemos saber en esta zona de acá? Si la persona está caminando, va a formar esta mancha de sangre elipsoidea. Y aquí vamos a manejar lo que es el famoso ángulo de impacto, como vemos aquí en el punto. ¿Qué es el ángulo de impacto? Prácticamente el ángulo de impacto es aquel ángulo que me determina el inicio de la gota de sangre, que sería este punto D prácticamente. Y a partir del ángulo de impacto más adelante vamos a ver que se crean líneas convergentes que me van a crear un punto bidimensional. Vamos a lo siguiente. Entonces, el punto A prácticamente me va a llegar a formar lo que es la dirección del viaje de la gota de sangre. El punto C prácticamente llegaría a formar el ángulo de impacto, ¿no? En relación a lo mencionado. Ahora, vamos a lo siguiente. Vean acá, entonces el punto C me va a formar lo que es esta zona de acá, lo que había mencionado, el punto de convergencia. Y el punto B y D me llegaría a formar lo que es la longitud. Sigamos avanzando. Por ejemplo, en esa imagen de ahí, vamos a ver que tenemos la cabeza y la cola. La cola va a presentar manchas satélites y me va a indicar la dirección de viaje de la sangre, contraria a la de la persona.
Luego tengo un eje menor que es la anchura y un eje mayor que es la longitud. Y esta línea que se dirige hacia arriba prácticamente es la línea que va a llevar al punto de convergencia, es la que me ayuda. Y este sería el punto de inicio prácticamente. Veamos un ejemplo. Para determinar el ángulo de impacto, que es el punto inicial para determinar el punto de convergencia, además de eso, el origen de dónde se originó la sangre y a través de qué impacto, debemos determinar este ángulo de acá, que es el ángulo de impacto. Para recordatorio, esta zona más extensa de este triángulo rectangular es determinada como la hipotenusa. Esta zona contraria es determinada como el cateto opuesto. Esta zona inferior como el cateto, mejor dicho, contiguo, ¿ya? Entonces, tenemos los catetos opuestos y los catetos contiguos y la hipotenusa. Esta zona de acá, que este ángulo que se está formando, sería el ángulo o el seno del ángulo, que es un seno de ángulo inverso prácticamente. Y esta zona de acá sería el ángulo tangente. De tal forma, tenemos una gota de sangre que tiene de longitud prácticamente, como dice ahí, 3 centímetros y de ancho 1,5. Este es el punto de impacto, que sería la cabeza de la gota de sangre, y la cola sería prácticamente la zona caudal. Entonces, este punto de impacto me va a determinar con lo que es el cateto contiguo, me va a determinar las líneas de convergencia. Aquí sería desde el punto rojo la línea de convergencia. Si yo tuviera otra sangre acá, otra gota de sangre, la línea se determinaría hasta este punto de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo ancho y largo de la gota de sangre. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir 1,5 dividido entre 3. Me va a salir 0,5. Entonces yo lo que voy a hacer es, con una calculadora científica básica, lo siguiente. Voy a hacer el seno inverso de 0,5 y me va a salir el ángulo adecuado, que sería en este caso 30 grados, como vemos acá. Otro ejemplo, para que se entienda mucho mejor. Ya esta es otra imagen en otra situación o en otra, del lado izquierdo. Tenemos lo que es el compás, tenemos lo que es la medida, el transportador. Este transportador tenemos un punto cero inicial. A partir de acá teníamos una gota de sangre, cuya gota de sangre, esta es la zona cefálica, esta es la zona caudal. ¿Qué es lo que vemos? Yo medí esta gota de sangre y el ancho salió 2,9 y el largo salió 4,7. Aplico lo que es esta fórmula de acá, el seno inverso, como dijimos, en relación al ancho dividido sobre el largo. Como ven, lo que les mencionaba anteriormente, tengo 3 gotas de sangre que me van a formar lo que es una línea hacia el punto de convergencia prácticamente, y se crea un punto bidimensional. Este punto bidimensional prácticamente es el primer punto que me va a determinar el siguiente, que es el punto de origen de las gotas de sangre, que es el punto tridimensional. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como había mencionado anteriormente, voy a dividir lo que es la anchura por el largo. Entonces me voy acá. Esto yo lo hice en mi celular, en una calculadora científica, y dividí 2,9 entre 4,7, me salió 0,6. Aplico esta fórmula de acá, el seno inverso en relación al resultado, que sería 0,6. Entonces seno inverso a 0,617 y me sale 38 grados, 5 minutos y los segundos. Entonces yo determino en la imagen y es si guarda relación o no, y determinamos que sí guarda relación, está en ángulo de 38 grados. Ahora, ese ángulo es este de acá, es el ángulo de impacto donde está el botoncito rojo. A partir de este ángulo de impacto, yo voy a crear lo que es el punto tridimensional. Entonces quiere decir el punto de origen o la altura desde donde vino la sangre, las gotas de sangre o el patrón de sangre que vamos a ver ahora. Entonces yo hago lo que es prácticamente una fórmula de tangente
de trigonometría, donde el cateto opuesto es igual, este sería el cateto opuesto de acá, quiere decir esta altura de acá, este es cateto opuesto y el cateto contiguo. Queremos saber cuánto es la altura y cuál es el punto de origen. Entonces, el cateto opuesto es igual al cateto contiguo por tangente y el ángulo que encontramos hace rato, que quiere decir los 38 grados. Entonces, el cateto contiguo sería la distancia de la gota de sangre en relación a la pared y el punto de convergencia. Entonces, estas gotas de sangre están sobre una superficie. Estoy tomando como referencia en la pared. Y aquí este punto de convergencia es donde cruzan todas las líneas dimensionales que hemos visto. Ahora, multiplicado por la tangente y el ángulo. En relación a eso me va a salir el cateto opuesto, que sería la altura, y en el punto superior me va a salir el punto de origen o tridimensional. Algo que debemos saber es prácticamente que el punto de convergencia está localizado en el mismo plano donde se ubica la mancha de sangre, y prácticamente todo esto me va a mostrar la direccionalidad de la sangre, ¿no? Sigamos. Lo mismo acá, otro ejemplo, anchura, largura, divido 0.8, entonces para encontrar primero, hago lo que es el seno inverso en relación a la división entre ancho y largo y me va a salir el resultado 27 grados. Veamos acá, entonces 0.88 dividido entre 1.92, 0.458. Seno inverso en relación multiplicado por 0.458 me va a salir 27 grados. Entonces, guarda relación con lo que estamos mostrando acá. Vamos a lo que son las manchas pasivas. Prácticamente, este patrón es el resultado del movimiento de una fracción de sangre debido a la gravedad. Quiere decir que ha habido un objeto un objeto punzocortante, arma de fuego, y la persona tuvo una lesión, cayó y forma lo que es este patrón de mancha pasiva, que no hay movimiento más que el discurrir de la sangre, y me muestra prácticamente o me proporciona la información de cuál ha sido la posición inicial del objeto o de la víctima. Si debemos tener en cuenta algo, debemos tener en cuenta lo que son los fenómenos cadavéricos en esta situación. La lividez no puede guardar relación en algunos casos con este tipo de patrón de sangre de mancha pasiva, que es determinado como mancha de patrón de flujo. Entonces, tenemos que guardar relación con lo que es la lividez cadavérica. Por ahí no va a estar la lividez cadavérica en la zona en la que se encuentra posicionado el paciente. Luego tenemos las siguientes manchas pasivas, que son las manchas de transferencia. Estas manchas de transferencia son el resultado del contacto de algún objeto, superficie, como vemos hay mano, objeto como vemos pies, con una superficie ensangrentada, y vamos a llevar hacia otra superficie. Esta mancha nos va a proporcionar prácticamente la forma del objeto o la información del objeto. Esa es una mancha pasiva de mancha de transferencia. Luego tenemos lo que son prácticamente las manchas de pool o en charco o de sangre en sangre. Prácticamente son originadas a partir de una acumulación de sangre en una área determinada. Como vemos, hay una persona y está cayendo gotas de sangre formando un charco, por eso se llama de sangre en sangre, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Luego tenemos lo que son las manchas, otra clasificación, ¿no? Ya vimos las manchas ahora pasivas, ahora saltamos a las manchas por salpicadura o sangre proyectada. Tenemos este tipo de manchas que son las manchas en salpicadura, el patrón de impacto y el patrón de sangre arterial. Me olvidaba decirles que dentro de los patrones de sangre debemos tener en cuenta que la dispersión de la sangre va a estar en relación a la fuerza, al movimiento y a la gravedad. Y otro factor principal es la eyección de la presión arterial, que me va a dar una acumulación de sangre o una transferencia de sangre hacia la superficie.
Y en este patrón de sangre arterial, eso influye mucho porque va a haber mayor proporción de volumen de sangre en la superficie, como se ve de esta forma, en forma ondulada por la fuerza de eyección o de presión que va a haber en caso de que sea una zona arterial. Y así iniciamos que estas manchas son producidas bajo un impacto en una matriz de sangre, como vemos acá, y por la presentación de fuerzas externas. Vemos aquí entonces, esta es una imagen que son manchas de salpicaduras prácticamente, ¿no? Es el resultado de gotas de sangre que se disipan en el aire debido a una fuerza externa. La persona puede ser que haya sufrido un golpe y en el segundo golpe me produce lo que son las manchas en salpicadura, llevando un objeto externo hacia lo que es la sangre y esta la disipa al hacer los movimientos a la superficie. Y esto nos puede prácticamente, nos puede hacer equivocar en la realización del peritaje, en realizar puntos de convergencia, ya que estas imágenes de acá ya son por salpicadura, no son pasivas estáticas, ¿no? Luego tenemos prácticamente la siguiente, que es el patrón de impacto o llovizna. Este es muy importante porque este patrón de mancha de sangre que se produce es por pulverización y me va a dar microgotas. Y va a depender mucho este patrón, porque es un patrón de impacto, va a depender mucho de lo que es la velocidad. Entonces yo voy a tener tres tipos de velocidades o de proyección de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras más baja sea la velocidad, va a ser mayor el diámetro de la gota de sangre. Entonces, si nosotros vemos acá, estas gotas de sangre prácticamente serían, aquí vemos patrón de baja, mediana y prácticamente alta velocidad. Cuando yo hablo de baja velocidad, estoy hablando de una velocidad de más o menos 1.5 metros por segundo y que me va a dar una mancha de diámetro de 3 milímetros. Si yo hablo de una de mediana, prácticamente son pequeñas, me va a hablar de una velocidad entre 1.5 a 10 metros por segundo y un diámetro menor a 1 milímetro, ¿no? Y por último vemos las de alta velocidad, que serían estas pequeñas de acá, que me daría una velocidad por más o menos de 30 metros sobre segundo y me da unas gotículas que son milimétricas. Entonces, como vemos aquí en el cuadro, vemos las proyecciones de baja, mediana y alta velocidad que me determinan los diámetros. Mientras más baja sea la velocidad, mayor es el diámetro. Mientras más alta sea la velocidad, va a formarse gotículas milimétricas y menor es el diámetro. Luego tengo prácticamente lo que son las manchas en salpicadura o sangre proyectada. Estas manchas surgen como resultado de la proyección de la sangre por la presión arterial, como decía hace un momento, ¿no? Estas manchas están en relación a la dispersión de la sangre por la fuerza, movimiento y la gravedad, acompañadas de un factor que es la eyección de la presión arterial, la acumulación de sangre y la transferencia de sangre a la superficie. Su particularidad es que les produce ondulaciones al momento de la expulsión y en las superficies que se demuestran. Se debe tener en cuenta que en el informe de autopsia se confirmará si es una arteria fue cortada y debido a esto se produjo este tipo de patrón, ¿no? Como dice acá, por lo general son de gran tamaño, ¿no? Y por último tenemos lo que son las manchas modificadas. Estas manchas modificadas tenemos las que son las patrón de limpieza, manchas de coágulo, manchas de insecto y las de manchas al vacío. Sus características nos indican de todas estas algún cambio físico o algún cambio fisiológico, como vemos acá, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar por cada una de ellas. Tenemos la primera, el patrón de limpieza. El patrón de limpieza resulta, este patrón de acá, como vemos, resulta del movimiento de un objeto particular en una mancha húmeda, prácticamente. Luego tenemos lo que son las manchas de coágulo. Estas manchas de coágulo pueden proporcionar información tal como el tiempo transcurrido desde el hecho hasta el momento de la observación del perito. Se debe tener en cuenta que la información fisiológica difiere de mucho de un individuo al otro por los factores que les había mencionado en relación a la cantidad o grados de hematocrit que pueda tener la persona, hemoglobina y todos esos factores fisiológicos.
por lo cual hay 3 etapas de coagulación. Una coagulación inicial que se inicia más o menos en relación a 3 a 90 segundos después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, y la propiedad del coágulo entre 5 a 20 minutos. Esa sería la mancha de coágulo. Luego tenemos lo que es estas manchas, estos puntitos que ustedes están viendo acá, que son las famosas manchas de insectos. En pocas palabras, una mosca se asentó en una mancha de sangre y va a impregnar a otra superficie donde se va a sentar. De tal forma que estas les pueden llegar a confundir o se pueden asemejar a las manchas de impacto. Por lo tanto, debemos ser conscientes y debemos ver si hay alguna presencia de insectos, y para determinar que estas manchas no son por manchas de impacto, sino que un patrón de mancha de insectos. Luego tenemos, dentro de las últimas imágenes, las manchas modificadas. Mancha al vacío. ¿Qué quiere decir? Que aquí había antes un objeto que se produjo una eyección de sangre, una mancha de sangre de alta, mediana, baja velocidad, y como había un objeto me dejó un espacio vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Prácticamente que no hay sangre en un cierto lugar, y esto va a dar el resultado de la presencia de algún objeto en esta zona vacía, ¿no? Es un boceto prácticamente que nos va a demostrar algún zapato, mueble, alguna forma de alguna superficie, como vemos acá, ¿no? De esa forma. Antes de terminar, debemos dar algunas orientaciones en relación a lo que es el uso de las manchas de sangre. Prácticamente concluyo con lo siguiente. Me voy a ir a la primera imagen, donde concluyo con que los patrones de manchas de sangre me va a ayudar a ver la dirección de la sangre, como vemos acá, ¿no? En patrones de streaming que podemos tener. El ángulo de impacto, el origen de dónde se inició, como vemos en los puntos, como los he iniciado, los puntos tridimensionales o puntos de origen. Una identificación del objeto con el que se produjo. La cantidad de sangre me determinará alevosía, ensañamiento, en relación también con la autopsia y las heridas que se puede llegar a ver, y me identificará también la ubicación de personas involucradas y los hechos o eventos ocurridos dentro de una escena de crimen o una escena de hecho. Porque como mencionaban, tenemos lo que es el famoso intercambio de Locard, ¿no? Ese triangulito donde está escena, prácticamente la víctima y el victimador. Todos intercambian de una u otra forma algún indicio, evidencia del hecho, ¿no? Y es como dice la frase, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que huye. Con eso concluyo.